Carlos, mira, existe un artículo en el Código Penal, que es el artículo 510, que es el agravante de delitos de odio, que si tú lo lees pone que es para proteger a los colectivos vulnerables. Que pongan en lo alto de la mesa ese artículo, cuántas veces se ha usado para defender a alguien del colectivo LGTBI, para alguien de etnia gitana, para alguien racializado, que lo pongan en lo alto de la mesa. Sin embargo, ¿sabe para quién se ha usado ese artículo la mayoría de las ocasiones? Para defender a la corona, para defender a la iglesia y para defender a la Guardia Civil. Yo no creo que estos sean colectivos vulnerables. Para nada. ¿Y esto lo pone la ley? No, es la interpretación que hacen los jueces. La ley está ahí, ahora tú la aplicas como quieres, ¿no? Pandemia digital, desinfectando su cinismo. ¡Acá atrás! Mar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues mira, muy contenta, muy eufórica y sobre todo parece, bueno, pues eso, un sueño hecho realidad. Algo que llevamos trabajando 8 años, porque empezamos en 2015, tuvimos un proceso de reuniones con los grupos políticos para plantear la necesidad de una ley trans, también los grupos de trans del Estado español, nos constituimos en una federación, empezamos a trabajar un texto de manera consensuada y abierto y por fin tuvimos la suerte que en 2018, el 23 de febrero, se registrara. Iniciativa que por disolución de las Cortes pues decayó y tuvimos que esperar de nuevo a que hubiera un nuevo gobierno, a que ya hayamos trabajado a nivel político la necesidad de esta ley y bueno, formaba parte del acuerdo programático del gobierno de coalición y así lo anuncia también el presidente del gobierno, que en esta legislatura tendríamos una ley trans y una ley LGTBI. O sea, prometieron 2 leyes. Al final ya todo el mundo sabe que ha sido una fusión que hemos aceptado con resignación, que celebramos lo importante, pero que nos ha parecido, bueno, pues un acto más de violencia que el Estado o que el Partido Socialista, hablando claro, que yo no tengo pelos en la lengua, ha perpetrado contra las personas trans, ¿no? Y mucha gente a lo mejor no entiende por qué tenía que ser una ley trans y no una ley LGTBI que era valía para todos, ¿no? Y yo siempre con ejemplos me gusta explicarlo, ¿no? Lo mismo que es verdad que hombres y mujeres son personas, pero no viven la misma situación y hace falta una ley de violencia de género y no de violencia doméstica, como dice la caverna y los negacionistas de la ley de violencia de género, pues lo mismo es necesaria una ley trans, porque formamos parte del colectivo LGTBI, pero las personas trans sufrimos unas cotas de discriminación en todos los ámbitos que hace necesaria una ley específica. Y tipos específicos de violencia y de discriminación también, más allá de las... O sea, sufrís las mismas violencias que sufre el resto de la comunidad LGTB, pero, en vuestro caso, a esas hay que añadirles otra clase de discriminaciones. Así, por la exclusión laboral, Carlos, el enfrentarnos a una atención sanitaria que ha sido patologizante, que ha partido de la premisa de perpetuar el binario de género, acentuando el interés en dejar estéril a las personas trans. El modelo o los protocolos de educación han sido protocolos que no han tenido en cuenta protegernos del acoso o introducir en los currículum educativos porque existimos las personas trans, porque negar nuestra existencia se puede hacer, pero por negarnos no dejaremos de existir, ¿no? Y podemos existir con derechos o sin derechos, y hemos apostado a las personas trans desde el empoderamiento y de nuestra organización a existir con igualdad de derechos. No queremos más que la igualdad, pero tampoco queremos menos. Pues claro, aquí has comentado tú una cosa, y yo, una de las cosas que hacemos aquí, de lo que pues principalmente va este programa que tengo yo los jueves,
es crónica parlamentaria, resumen de lo que se hace, ¿no? en el Congreso, de las sesiones del Congreso. Y ahora que dices el tema de la patologización, pues me das el pie perfecto para que hablemos del pleno de hoy. ¿Y tú cómo vives lo que hoy ha pasado en el Congreso desde un lado y desde el otro? Quiero decir, ha habido discursos tremendamente emotivos, al menos desde mi punto de vista. A mí me ha parecido muy emotivo, por ejemplo, el de la diputada de H. Bildu. Me ha parecido muy bonito también el discurso que has escrito tú y que ha leído María Dantas. Y también hemos visto la otra cara de la moneda, ¿no? Sí, yo creo que verdaderamente la ministra Irene, que yo creo que la sociedad tenía una deuda con nosotras, ¿no? Pero nosotros tenemos una deuda con Irene, ¿no? Irene ha sido una mujer maltratada, perseguida políticamente, pero es una mujer que ha traído políticas feministas al país como jamás hubiésemos soñado las mujeres, con asterisco en general. Cuando digo mujeres, porque no me gusta decir mujer, ¿no? La mujer no es un sujeto homogéneo, es un sujeto diverso que está compuesto de una gran diversidad de ser mujeres, como mujeres trans, mujeres lesbianas, mujeres heterosexuales, mujeres cisexuales, ¿no? Y creo que jamás hemos encontrado, pues eso, una ley que se ha reformado el aborto que tiene en cuenta, pues, el tema de las bajas por dolor menstrual o la propia ley del sí es sí, aunque se ha demonizado a Irene, sabiendo todo el mundo la gran influencia machista, patriarcal y LGTBI-fóbica en general, no obviamente a todo el mundo, de la jurisprudencia o de los jueces en España. Y de eso nadie sabe más que nosotras, Carlos. Mira, existe un artículo en el Código Penal, que es el artículo 510, que es el agravante de delitos de odio, que si tú lo lees pone que es para proteger a los colectivos vulnerables. Que pongan en lo alto de la mesa ese artículo, cuántas veces se ha usado para defender a alguien del colectivo LGTBI, para alguien de etnia gitana, para alguien racializado, que lo pongan en lo alto de la mesa. Sin embargo, ¿sabe para quién se ha usado ese artículo la mayoría de las ocasiones? Para defender a la corona, para defender a la iglesia y para defender a la Guardia Civil. Yo no creo que estos sean colectivos vulnerables. Para nada. ¿Y esto lo pone la ley? No, es la interpretación que hacen los jueces. La ley está ahí, ahora tú la aplicas como quieres, ¿no? Por eso te digo que me parece que hemos tenido una mujer muy valiente, que algún día muchas mujeres lo van a agradecer, muchísimas. Nosotras, ya te digo, tenemos una gran deuda por una mujer valiente que, a pesar de la persecución, que a pesar de la violencia, ha tenido una actitud determinante y una actitud valiente, que ha soportado estoicamente toda esta violencia que ha recibido por defender a las mujeres y por defender al colectivo LGTBI y a las personas trans. Y bueno, ya pasando un poquito también a ver, ¿no?, el proceso legislativo que ha habido. Aquí digamos que esto no es una ley, como tú dices, que surge de la nada, es una ley que empezáis a trabajar ya hace muchos años, que registráis en el año 2018, que en el 2018 el PSOE la presenta. Y después llega a las comisiones de trabajo, en este caso a la Comisión de Igualdad, y sufre una serie de modificaciones, y hay otras cosas que, pues bueno, intentan modificarse, pero al final no se modifican. Y a mí me gustaría que me contaras o que me hicieras un pequeño resumen de, a vuestro juicio, cuáles son las modificaciones que ha sufrido la ley más importantes, que han enriquecido el texto original, pero también cuáles son aquellas que han entrado que no deberían haber entrado, cuáles son aquellas que tendrían que haber entrado y se han quedado fuera. Hombre, yo creo, Carlos, que reconocer la libre autodeterminación del género a partir de los 14 años nos hace ser un referente ahora en Europa. España va a entrar en Europa por la puerta grande, y por la puerta grande cumpliendo las recomendaciones que hace la Asamblea del Consejo de Europa, que hace también la estrategia LGTBI
2020-2025, o que la ONU o otros estamentos de ámbito internacional ya han recomendado para las personas trans. El gran problema es que estos organismos recomiendan, no son directivas de obligado cumplimiento. En lo económico sí que se obliga a los países a cumplir el acervo económico, pero en cuestiones de derechos humanos, pues bueno, nos quedamos solamente en recomendar y en no exigir una directiva de obligado cumplimiento. Pero esas recomendaciones ahora España las cumple, y hay una parte que nos duele, ¿no? La ley en esta legislatura, la cuadricatura o los números han dado para poder sacar una ley para todas, para todos, y una ley que nos hiciera un país mucho más decente a todas y a todos, ¿no? Y el gran obstáculo que hemos tenido no ha venido en esta ocasión ni de la derecha, ni de la ultraderecha, ni del fundamentalismo religioso. Ha venido del Partido Socialista, y eso ha sido algo lamentable, ha sido algo que no vamos a olvidar nunca, las personas trans ni la familia, porque ha sido el Partido Socialista quien ha elaborado un mantra que se ha repetido y que lo repite la ultraderecha. Hombre, yo creo que cuando la ultraderecha pone de ejemplo las reflexiones que ha hecho el Partido Socialista, o pone como referente a mujeres socialistas, malamente lo estará haciendo el Partido Socialista. Algo estás haciendo mal cuando te alaba Vox. Claro, porque al final es un feminismo voxificado, no, y además, mira, es perverso, ¿no? Yo creo que es todo tan grotesco, es todo tan perverso. Se hacen estudios sociológicos, se hacen muestreos para ver qué opina la sociedad, y todos dicen lo mismo. La mayoría de la sociedad española está a favor de la ley trans, pero segregada por género. Son las mujeres las que más empatía tienen con la ley trans. Bueno, entonces yo digo, ¿a quién representan estas mujeres? Pues bueno, se ve la ridiculez de sus grandes concentraciones o manifestaciones que no caben ni en un autocar. Yo recuerdo el matrimonio igualitario soportó de manera estoica esta reacción que vino por parte, sí, esta vez sí que vino por parte de la derecha y del fundamentalismo religioso, Conferencia Episcopal, Partido Popular, el Foro de la Familia, que convocaron hasta en 2 ocasiones hasta 1,5 millones de personas contra el matrimonio igualitario. Yo no he visto nunca manifestaciones que no lleguen a más de 30 personas. Mujeres que no caben en un taxi querían parar la ley trans. Una locura y precisamente un delirio, como nos dicen a nosotros, el delirio trans, no, el delirio de estas mujeres terfas que perversamente han utilizado pues el feminismo como un vehículo para transmitir odio y transfobia hacia las personas trans, haciendo uso y abuso de poder. Porque claro, cuando una vicepresidenta de gobierno o es vicepresidenta de gobierno, o cuando una señora que pertenece al Consejo de Estado como Amelia Valcárcel o Alicia Millares, que es filósofa. Es que lo de Amelia Valcárcel no tiene nombre tampoco, ¿eh? No tiene nombre ninguna, pero bueno, hoy, Carlos, hemos acabado con el calvario. Hoy hemos vencido la libertad, la diversidad y el respeto a la intolerancia y al odio. Hoy han quedado tan ridículas que yo creo que, bueno, pues el tiempo las va a poner en su propio sitio, y hay gente que nos va a poder mirar de frente y a los ojos, y gente que tendrán que agachar la cabeza, porque es lo que te he dicho, si es que en blanco y en botella está claro. Cuando el partido Vox pone de referencia los mismos argumentos que el PSOE y pone de referencia a este elenco de caudillas, pues yo digo caudillas porque nada más que se representan a ellas mismas, pues creo que esto ya lo dice todo, ¿no? Y bueno, yo quería también incidir, porque yo sé que una de las personas con las que nos hemos estado hablando a través de pues todos estos meses de tramitación parlamentaria ha sido con María Dantas, y ella nos comentaba, sí, es una lástima porque hay muchísimas enmiendas que podían enriquecer, y yo quería, pues eso,
que me contaras, ¿no? De pues sí, enmiendas que tienen que ver... ¿Qué nos queda por hacer? Bueno, es decir, pues yo creo... hoy ya tenemos aprobado esto, dentro de unos días saldrá en el BOE, entrará en vigor. ¿En qué tenemos que empezar a trabajar a partir de mañana? Bueno, pues yo creo que hay cosas muy importantes, Carlos, y que a mí me duelen el corazón, porque yo no llevo 3 años ni 4 años de activista. Yo no soy una vieja, yo soy una persona histórica porque participé en la primera manifestación de 1977 y que fue dispersada de manera brutal por los grises. Te cuento esto para decirte que aquí yo nos llevo un cuarto de hora, y lo lamentable es que es una ley que podía haber recogido pues las identidades no binarias, podía haber recogido pues medidas para hacer más humana y más fácil la vida de las personas transmigrantes, cambiando solamente la documentación administrativa que pide el Estado español, como puede ser permiso de trabajo, tarjeta de residencia, tarjeta sanitaria, que personas no se vean violentadas a la hora de cuestiones tan cotidianas como presentarse en un banco o en cualquier lugar donde tener que enseñar una documentación, ¿no? Porque al final y al cabo, pues fíjate, en Sevilla, Carlos, hace una semana, a una mujer transmigrante, 3 individuos borrachos y después de juerga, la remeten con ella con un coche, ha perdido y le han tenido que amputar un pie, pero ¿sabe cuál ha sido la noticia? Que un hombre ha sido atropellado por un coche por 3 indígenas de esto y que han sido detenidos y que le han amputado un pie. Un hombre. ¿Y sabe por qué dicen un hombre? Porque no tenía su documentación adecuada. Eso es una triple violencia, ¿no? Es personas que vienen de otros países huyendo, queriendo encontrar un espacio para ser más felices solamente, para vivir dignamente, y aquí se lo ponemos todavía peor, ¿no? Eso me duele. Me duele también que se haya quedado en el tintero, y además después de presumir tanto este partido de ser un partido constitucionalista y no respetar la sentencia del Tribunal Constitucional que en 2019 dice que los menores no se pueden ver privados del derecho a la rectificación del cambio de nombre y género. Los menores en general, así lo dicen todas las directivas, y no establecen límites de edad. Estos tramos que ha introducido el Partido Socialista, que es de 12 a 14 con resolución judicial y de 12 para abajo solamente el nombre, es totalmente anticonstitucional, me parece aberrante. Y después creo que hay otra cuestión que se ha quedado, y que eso sí que nos golpea lo material, que es lo que nos da la dignidad, que es pues el trabajo, ¿no? Las personas trans, y yo escucho mucha gente que dice, las personas trans tienen una alta tasa de paro. No, mire usted, el matiz diferente. Paro no tenemos las personas trans. Paro es poder acceder al mercado laboral y por una situación coyuntural o por una situación de crisis estar en paro. No, mire usted, nosotros estamos excluidas del mercado laboral. Las personas trans sufrimos un apartheid laboral. Esta ley tenía que ver concretado, medidas concretas para paliar esta exclusión laboral, como puede ser la reserva de un cupo laboral, como tiene ya implementado Argentina, o si quise tan lejos, la Comunidad de Aragón o Cataluña. Pero y desde aquí aprovecho, porque yo creo que igual nos puede ver la ministra de Trabajo, y de aquí a Yolanda Díaz le imploro, le insto a que en esta legislatura, antes que acabe, haga una iniciativa para implementar el cupo laboral. Pero hablamos del cupo laboral, pero también se puede hablar de incentivar a la empresa privada, a la empresa pública, de incentivar al emprendedor o a los emprendedores trans que quieran montar un negocio. Eso como ya se hizo en su momento con las mujeres en términos generales, claro, hace 10-15 años que empezaron esas tasas. Sí, y con los jóvenes claro, que salían de la universidad y que tenían grandes dificultades para acceder al mercado laboral una vez que habían sido titulados. ¿Habéis tenido algún tipo de contacto con el Ministerio de Trabajo?
Pues mira, yo me encontré de manera casual porque Yolanda Díaz me invitó a un acto no hace ni siquiera un mes para una cuestión política que es la que está llevando ahora ella, y aproveché y le dije, permítame la licencia, señora ministra, de instarle precisamente al amparo de esta ley que se implemente el cupo laboral trans. Yo creo que el trabajo da dignidad a la persona, da seguridad, en fin, es importante estas medidas y no de una manera permanente, ¿no? Yo creo que hasta acabar con el prejuicio que tienen los empresarios, ¿no? Los empresarios tienen que ver y desde la propia práctica que las personas trans tenemos que ser evaluadas y valoradas por nuestras habilidades sociales, intelectuales y no por los prejuicios, ¿no? Mientras que esto no suceda, son necesarias políticas activas y políticas de discriminación positiva. Y después también, Carlos, creo que esta ley tenía que haber cumplido, pues, una función de reparación histórica, porque el Estado, por acción o por omisión, ha perpetuado una violencia contra las personas trans en todo el periodo de la democracia. Si hablamos de la atención sanitaria, ha habido momentos en que incluso hemos sido excluidas del sistema de salud pública, pero también no se han creado posibilidades de cambios culturales para que nuestras familias no nos expulsaran de nuestros hogares. No ha habido protocolos que nos protegieran del acoso y del mobbing en los centros educativos, y muchas personas trans tuvieron que abandonar los estudios, o incluso esto que te he dicho, en 44 o 45 años de democracia han sido ausentes las políticas de empleo para las personas trans, con lo cual una situación de exilio familiar, de desahucio de la sanidad pública. Nos encontramos ahora con una población no muy grande, pero que ha sufrido todo esto y que hoy, en el ocaso de sus vidas, no han podido trabajar, no han podido cotizar y se ven viviendo en la máxima precariedad. Estas personas necesitarían una paga vitalicia que les permitiera vivir con dignidad para poder solamente comer y pagar un techo y los servicios básicos que necesitamos, como luz, teléfono. Creo que eso es importante y no es costoso. Yo no soy economista ni voy a cuantificar cuántas personas pudieran ser beneficiarias de esto, pero seguramente que en unos presupuestos generales sería una propinilla lo que se gastaría en algo que el Estado tiene la obligación, porque te he dicho anteriormente, es el responsable por acción o por omisión de una violencia que se ha perpetrado contra las personas trans, y no en la dictadura, sino en plena democracia. Y bueno, esto creo que deja muchas vías por las cuales todavía queda mucho trabajo pendiente. Yo supongo que tú esta noche pues te irás a celebrar. Pero, sí, claro, yo estoy contenta, Carlos, yo estoy contenta porque además yo creo que esta ley, pues eso sienta los cimientos, abre las puertas, pues para seguir avanzando. Y creo que hoy algo importante también pasa en nuestra cultura, ¿no? Y es que las personas trans hoy sí que tenemos la capacidad no solamente de analizar nuestra situación, sino de determinar soluciones. Y eso forma parte también del empoderamiento de un colectivo que ha sido tratado de manera subhumana, y como te he dicho anteriormente, y aunque sea redundante, no queremos más que la igualdad, pero tampoco nos conformamos con menos. Y una de las cosas que nosotros aquí hablamos mucho, y yo uno de los motivos por los que también pongo muchas veces algunas intervenciones que me resultan deleznables en el Congreso, es precisamente para advertir que es necesaria, y más ahora que estamos en año electoral, una movilización del electorado. Y yo te quería preguntar si no hay una reedición, digamos, del sentido de los bloques que tenemos en esta legislatura. Es decir, si gana el bloque de la ultraderecha y de la derecha ultra, ¿a ti te preocupa que puedan revertirse todos los derechos conseguidos hoy, o crees que no serán capaces?
que la respuesta social a mí me preocupa mucho, y a mí me parece también que a veces ciertas conductas, ciertas prácticas de algunos partidos que se llaman progresistas, como el PSOE, han abierto la puerta para que esto suceda. Porque ellos son también como, bueno, pues eso es, en el fondo no son partidos políticos, no es un partido político de izquierda. Se ha cargado la ley de los animales, con la ley del sí así quiere hacer demagogia para demonizar a una mujer que ha traído los máximos derechos para las mujeres. Con la ley trans ha montado, bueno, es una cacería que no le vamos a perdonar jamás en la vida. Aquí es ni olvido ni perdón, de verdad, ni olvido ni perdón, porque esto no ha sido gratuito, esto lo hemos pagado nosotros con nuestros cuerpos, porque toda esta violencia que además tú bien has situado en un tiempo, precisamente cuando entra Podemos en las instituciones, esto ha sido algo, digamos, de manera, o es un efecto colateral, ¿no? Yo creo que han estado todo el tiempo legislando en clave electoral, boicoteando todas las leyes progresistas que Podemos podía plantear para mejorar la calidad y la democracia y la igualdad, y además desde una perspectiva feminista. Y bueno, pues salen estas dinosaurias que se han creído las poseedoras del feminismo institucional, ven peligrar pues que ya no controlan el feminismo, y se establece una cacería, por un lado contra el ministerio, por otro lado de manera colateral con las personas que están difundiendo, pues bueno, algo que nos ha situado en la diana, y que, como te he dicho anteriormente, pues situarnos en la diana significa ser receptora de una agresión brutal, no solamente de manera telemática, que eso ya no tiene ni nombre, pero también física. Las agresiones al colectivo trans lo recogen todos los observatorios territoriales, el Observatorio de Cataluña, el Observatorio de Andalucía, el Observatorio de País Vasco, incluso el Ministerio del Interior. Eso no es una opinión mía, ahí están esos datos. Han aumentado cerca de un 67% las agresiones al colectivo LGTBI, y con diferencia a las personas trans más de un 20%. Creo que esto es deleznable en un Estado de Derecho. Yo creo que no vale todo para hacer propaganda electoral, no vale todo para perpetuarse en el poder, poner en peligro y en riesgo o jugar con lo que es el Estado de Derecho. Nosotros hemos echado en falta que la Fiscalía actuara de oficio cuando se nos ha ofendido, cuando se nos ha equiparado con conductas criminales que precisamente han posibilitado estas agresiones, y que hemos tenido que pagar las personas trans, adultas, pero sobre todo los jóvenes, ¿no? Los jóvenes en las aulas y fuera de las aulas, en los espacios de ocio y cuando salimos por la noche. Esto es algo verdaderamente deleznable, y que no ha tenido un paro, ¿no? Porque yo creo que la libertad de expresión no puede entrar en humillar, en vejar, ni en criminalizar a un colectivo vulnerable, ni tampoco la libertad de información es darle rienda suelta a bulos que no son contrastados, ¿no? Se ha dicho de la ley, bueno, pues que un tío podía cometer un delito y ahora cambiarse de nombre, frivolizando, ¿no? Bueno, pues cuando un agresor, que se lo digan a todas las mujeres que han sido agredidas cuando han salido de noche en las verbenas de sus pueblos, de sus barrios, o cuando han estado en el portal de su casa, o cuando han ido caminando a su casa, ya han agredido a una mujer trans. Me parece de verdad, pueril y criminal haber dicho estas cosas. O por ejemplo, de una manera tan frívola, bajo pretexto paternalista, de decir nos preocupan los menores que van a... Pero si precisamente esta ley lo que viene es a desmedicalizar a las personas trans, no obliga a las personas trans a medicalizarse. Es que, claro, no. Es que una de las cosas que pretende la ley es precisamente lo contrario de lo que ellos están diciendo, es decir, para yo necesitar el cambio registral no tengo que hormonarme, con lo cual no estoy obligando a los menores a hormonarse. Ahora sí. Ahora la ley nos obliga, ¿entiendes? Entonces, es lo contrario, ¿te das cuenta? Es algo tan... Ahora ya no, cuidado, ahora ya no. Claro, es algo... todo hay que cambiar el sujeto temporal, porque a partir de hoy ya
tenemos ley nueva. Sí, es ley ya, es ley, a pesar bueno, pues de esta gran feroz campaña organizada de odio hacia las personas trans. Porque mira, no es algo casual, porque además repite los mismos mantras, que vamos a ser violadora, que no podemos practicar deporte, que los menores, vamos a operar a los niños, vamos a hormonar a los niños. Fíjate que la ley no obliga a nada de esto, ¿no? Y además las mujeres feministas y todo el mundo sabe que los derechos dan un espacio de garantía, pero no obligan a la gente. Claro. El derecho al aborto garantiza que una mujer pueda hacerlo sin cometer un delito. Tú has estado hoy en el Congreso, el discurso es exactamente el mismo. Del mismo modo que esta ley va a obligar a todos los menores a sean personas cis o sean personas trans a operarse y a hormonarse, del mismo modo que esta ley va a hacer eso, la ley del aborto va a obligar a todas las mujeres a abortar. Claro. Eso lo sabemos todo el mundo. Y la ley del divorcio obligará a que todas las parejas se divorcien. Claro. Y la ley del matrimonio entre personas del mismo sexo obligará a que todos los gays y todas las lesbianas se casen, ¿no? Los derechos garantiza, pero no obliga. Sí. Los derechos se extienden a quien no los tiene y nunca se les merma a quien ya los tiene. Pero bueno, todo esto es viejo. Mira... No es tan viejo, quiero decir, hoy lo hemos escuchado en el Congreso. Es que hoy lo hemos escuchado. Es verdad, pero porque se repite, ¿no? Ante situaciones de la historia y situaciones similares, cuando un grupo humano ha sido oprimido, las herramientas son las mismas, ¿eh? Las mismas. El bulo, la demonización para justificar una inevitable discriminación, ¿no? Se ha hecho con los negros, se ha hecho con los judíos, se ha hecho con las mujeres y ahora se hace con las personas trans, ¿no? Pero bueno, hoy de verdad me van a permitir que celebre que por encima del odio, que por encima de la intolerancia de los bulos, la diversidad, la libertad y el respeto ha vencido. Y además ha desmontado que son 4 mujeres patéticas que serán recordadas además como vehículos odiantes y podían ya pedir su inscripción en Vox, que seguramente la recibirán con los brazos abiertos. Pues nada, pues con este alegato nos despedimos. Muchísimas gracias por acompañarnos, Mar. Una vez más, felicidades por esta gran victoria. Y nada, tampoco celebres mucho porque mañana hay que seguir trabajando y mañana hay que aprobar y trabajar en la ley que has estado comentando, todas esas cosas que todavía quedan por hacer, queda mucho trabajo pendiente, así que seguimos en ello y me mantienes informado. Y creo que habemos mucha gente, entre ellas tú, que nos da voz, hay mucha gente de verdad, somos más los que queremos un país mejor, somos más los que queremos y respetamos la diversidad, somos más las personas feministas que los intolerantes y que los fascistas. Bueno, muchísimas gracias, pasaron muy bien esta noche y lo dicho, cualquier cosita nos llamas y nos vas contando por los siguientes pasos que vayáis dando. Un besito. Gracias, muy fuerte. Carlos, buenas noches, un abrazo. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Gracias por la suscripción, muchísimas gracias.